estamos de vuelta aquí en Tardes de Café y tengo junto a mí a un catedrático de la UNAM, nada más y nada menos, que nos viene a invitar a un diplomado sobre ciencias forenses, y recibimos aquí en el estudio con muchísimo gusto y un aplauso como lo merece el doctor Antonio Duvalier. Fuerte el aplauso. Directamente Universidad Nacional Autónoma de México, y estás aquí en Celaya. Qué Muchas gusto, gracias, doctor. muy amable. ¿Cómo estás? Muy amable, mucho gusto, y gracias a nuestros escuchas, que por lo que acabo de observar son bastantes jóvenes, inquietos, estudiosos, y que también han disfrutado estos nuevos programas que hay a nivel internacional relativo a las ciencias forenses. Eso es, y ahora que lo mencionas, esto de muchos jóvenes interesados en esto, a lo mejor sí se ha dado por las series, ¿no? Que ha habido mucho, de unos 10 años para acá, así en boga, las series de tipo CSI y todo esto, que quieren ser detectives o criminólogos. Y de saber de asesinos seriales y de perfiles criminales y demás, cierto. Sin embargo, debo puntualizar que desafortunadamente muchos jóvenes ven estas series y creen que en su momento podemos hacer casi adivinación. No, pero sí debo puntualizar, las ciencias forenses nos permiten incluso reconstruir personalidades criminales, perfiles criminales. ¿Por qué razón? Porque recuerden que en ciencias forenses tan importante es una mancha de sangre, un casquillo, una pistola, como un pelito. Y podemos afirmar, gracias a ellas, ya no es metáfora el que alguien diga lo metieron a la cárcel por un pelito. No, señor, porque ese pelito es suyo y eso nos dio ADN y demás. Y entonces podemos afirmar, un pelito habla, un cadáver habla, un casquillo habla, una escena del crimen habla. Y si ponemos a los investigadores a trabajar con ella, nos van a decir cómo, cuándo, etcétera. Lo que conocemos como el exámetro de Quintiliano. ¿Qué quiero decir? Siempre en ciencias forenses tenemos que responder en forma sistemática, formal, científica, a interrogantes básicas para poder externar un dictamen o un juicio. Entonces, las ciencias forenses se han hecho imprescindibles para este momento histórico, para impartir justicia. Y en este momento que hablas y los cambios que ha habido en el sistema judicial, en la forma de administrar la justicia, ahora que hay juicios orales y todos estos cambios que se han dado, ¿por qué es importante para los abogados ya profesionales o en formación aprender sobre ciencias forenses? Bueno, a este respecto debo puntualizar. Desafortunadamente hay muchas licenciaturas de Derecho en nuestro país y entre ellas, algunas no incluyen la materia de medicina forense. Pero debo hacer extensiva este comentario crítico. Actualmente ya no es suficiente que el abogado sepa medicina forense y que tenga nociones. No, porque precisamente las pericias forenses ya son bastante amplias y desafortunadamente no saben pedir pruebas. Y las pruebas no solo pueden ser sobre el cadáver, pueden ser pruebas de balística forense, pueden ser pruebas sobre firma, pueden ser pruebas de genética, pruebas de voz, etcétera. Entonces las ciencias forenses no solo se han diversificado, sino que nos han abierto un horizonte de pruebas periciales y que sabemos en términos generales tienen toda la solvencia formal para inculpar o exculpar a alguien. En consecuencia, pues, el abogado del siglo XXI vive la exigencia de estudiar, de actualizarse profesionalmente. Eso es muy cierto, y prueba de ello es que en la misma Universidad Nacional Autónoma de México fuiste tú el que inicia esta rama de ciencias forenses dentro de la carrera de Derecho, y eso habla de la importancia que tiene actualmente esta ciencia. Y aquí en Celaya se va a impartir un diplomado en la Universidad Lasallista Benavente. ¿Para quiénes va dirigido este diplomado, doctor? Bien, este diplomado está dirigido para todos los estudiosos que participan de una o de otra instancia en el proceso de aportación de pruebas, de la etapa procesal jurídica, en la que no únicamente existe una relación con el derecho penal, también con el civil, con el laboral, incluso con el derecho penitenciario, derecho familiar. Pero debo enfatizar, las ciencias forenses son de relevancia no solo para el estudioso del derecho, sino también para el médico, para el psicólogo,
para el antropólogo. Existe la antropología forense. Así es. Recordemos que el pasado año nuestro país estuvo en vilo en la expectativa de una diagnosis de antropología forense, caso Ayotzinapa. Yo creo que seguimos en eso, nomás han resuelto 2 o 3, ¿no? En consecuencia, vemos que las ciencias forenses en este momento histórico no solamente son exigencia, válgase, para los abogados, los psicólogos, los médicos, criminólogos, criminalistas, sino también para ministerios públicos, para jueces, para que puedan ellos valorar las pruebas, puedan ponderar las pruebas que se ofrecen y, válgase, muchas veces solicitarlas. ¿Por qué razón? Porque tenemos desafortunadamente abogados o ministerios públicos que desconocen qué pruebas solicitar y, lo que es más importante, qué importancia interpretar las pruebas para insertarlas en un proceso de administración de justicia. Eso es fundamental para precisamente, como bien dices, que sean los culpables los que se reciban ese castigo y no los inocentes, porque de repente llega a pasar y hay que prepararse. Estas ciencias forenses, como decimos, está muy en boga, pero son muy importantes, y ahora con los avances tecnológicos pues hay que mantenerse a la vanguardia, porque esto va progresando de forma rapidísima. ¿Qué tipo de materias, o la gente que se inscriba a este diplomado, qué tipo de materias puede aprender con respecto a las ciencias forenses en esta ocasión? Bueno, debo puntualizar, esto fue una perspectiva de consenso de académicos, y entre ellos indudablemente jugó un papel determinante para la toma de decisión de qué temáticas había de incluirse el señor director, el maestro Muñoz Ledo, ¿verdad? Claro. Y decía, bueno, a su juicio, ¿qué materias debemos incluir en este diplomado de ciencias forenses, que aproximadamente va a tener una duración de 120 horas, ¿sí? Y 120 horas en las que habremos de participar diversos especialistas. Y digo diversos especialistas porque no solamente se va a tratar de criminología y de ciencias forenses, no, sino también de traumatología forense, ¿verdad? A este respecto debo puntualizar, incluso colegas médicos e incluso estudiosos de las médicos legistas, mal llamados legistas, pero bueno, confunden lo que es una herida, un trauma y una lesión. Sí, y son cosas distintas. Son cosas distintas, ¿por qué? Y debo puntualizar, en ciencias forenses tenemos que utilizar la terminología y con propiedad. Correcto. Y con fundamentación. Hace rato decimos que hasta autopsia está mal dicho. Ciertamente, eso es un barbarismo legitimado, pero no deja de ser barbarismo. Eso sí. ¿Por qué? Invito a aquellos que defienden el uso del término autopsia para que abran un diccionario, por lo menos, ¿sí? Y auto es a sí mismo. Y asimismo un cadáver ya no se puede hacer nada. Propia autopsia. Sí, existen los conceptos autocontrol, autoestima, autoimagen, pero es así mismo. Entonces es un barbarismo autopsia. ¿Cuál es el concepto apropiado, aceptado en el consenso académico? Es tanatopsia o necropsia. Necropsia, sí, la necropsia. Sí, son los conceptos correctos, ¿no? Entonces, pues, en este diplomado también hay una temática de tanatología forense. Vendrá un especialista en tanatología forense. ¿Qué importancia tiene esto, señor? Tenemos que diferenciar entre homicidio, suicidio y accidente. Así como en criminología. No es lo mismo asesinato, crimen, que homicidio. Entonces, bueno, vendrán los especialistas y cada uno en su rama. Obviamente, otra de las temáticas que se va a tratar es sexología forense. En sexología forense sabemos que se crearon en nuestro país agencias especializadas de Ministerio Público en delitos sexuales en 1989, pero lo puedo decir, incluso en este medio de comunicación, gran parte del personal de las agencias especializadas fueron improvisados y nunca fueron formalmente capacitados. Un servidor es titular de sexología forense en la división de posgrado y caray, vemos que gran parte de ese personal pues únicamente piensan en buscar sanciones, pretextos y demás en medio de su ignorancia. Y precisamente hay que salir de esa ignorancia y aprovechen que ahora en Celaya se va a impartir este diplomado. ¿Dónde nos podemos informar, doctor? Fechas para que la gente que nos está viendo y quiere inscribirse, ¿cómo le hacen? Universidad Lasalletista Benavente lo trae para ustedes, pero pues hay que saber a dónde. Mire usted, tengo entendido que la apertura se va a dar cuando se llegue al punto medio de esto, ¿verdad? De inscripción media. ¿Por qué? Porque, como le decía, vendrán diversos especialistas y de claustros académicos muy formales.
¿Por qué? No solamente habremos académicos de la UNAM, sino también vendrán académicos del INCIFO, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, asimismo del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entonces, como verá ustedes, gente con experiencia, con trayectoria y demás. Sí, hay que aprovechar esa oportunidad. Y claro, cada uno va a desarrollar su temática. ¿Por qué? Porque si usted dice, oiga, usted como sexólogo forense, un servidor es el que fungirá como titular de sexología forense, pues señor, tenemos que analizar desde conceptos básicos y matizar esto con anécdotas y con experiencias clínicas forenses para que el público comprenda mejor esto. Entonces, habrán temáticas como otros módulos son psicología forense. ¿Qué importancia tiene la psicología forense? Pensará el profano, el estudiante que nos escucha. Bueno, de primera instancia, si quien está haciendo una declaración dice verdad o dice mentira. Exacto, conocer cómo están ahí maquilando la mente de y los cómo están criminales, incluso simulando, porque hay algunos que hasta lloran literalmente frente cuando están acusados. Son mejores actores que los de Hollywood. Mejor que muchos, ¿no? Sí. Entonces tendrán nociones incluso de la importancia que tiene el uso de la poligrafía, que ha sido cuestionada, pero es un recurso diagnóstico. Y todo este programa súper completo lo pueden ustedes, pues, aprender, pueden ustedes tener la ventaja de recibir la formación de expertos como el doctor Duvalier y otros más que van a venir aquí a Celaya. Ya lo saben, consulten en Universidad Lasallista Benavente, acérquense, inscríbanse para que se abra este diplomado y aprovechen el conocimiento de expertos como el doctor Duvalier, que es un gusto que nos haya acompañado hoy en el programa, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Y mucho éxito. Esto es muy importante para que la justicia se ejerza como debe ser. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Hoy es viernes musical, ya tenemos la música por acá lista, ¿sí? ¿Nos vamos con musiquita? ¿Nos vamos? Ah, muy bien, nos vamos con nuestros amigos de ANSPAC, porque ellos también tuvieron evento y vamos a ver qué tal les fue. Vámonos con ANSPAC y hoy es viernes musical, ya tenemos por acá la banda afinando y todo. Vámonos.